Hola, bienvenidos a nuestra clase en línea. En esta clase en línea vamos a practicar cómo se copia y cómo se pega. Vamos a ver la introducción. Recuerden que en los videos de refuerzo ustedes aprenden más en detalle. Una de las tareas importantes cuando estamos administrando información con Microsoft Excel o cuando estamos construyendo información con Microsoft Excel es saber copiar y pegar. En algunos ejercicios ya lo hemos hecho en las anteriores clases en línea. Sin embargo, en esta vamos a trabajar directamente y específicamente en este tema. Lo primero que debemos hacer es saber que una copia es coger un elemento que está en un sitio o un objeto que se encuentra en un sitio específico de la hoja electrónica y copiarlo significa colocarlo en otro lugar en la misma forma exacta y fielmente exacta. Entonces, un original se copia en otro sitio y quedan dos igualitos, dos de la misma manera. Sin embargo, es importante entender que eso es copiar objetos y copiar textos y copiar números. Cuando yo voy a copiar fórmulas, estamos hablando de otro tipo de copiado. El copiado de las fórmulas consiste en que yo pueda trasladar la información de una fórmula a otro sitio ajustando sus referencias. Entonces, para este tema, pues vamos a tener que mirar referencias absolutas y relativas. Normalmente las fórmulas que hemos aprendido hasta hoy consiste en mantener posiciones relativas. Cuando yo no digo nada, por defecto se define una fórmula posiciones relativas. Bien, ¿qué pasa cuando se copia? Si son textos diferentes a las fórmulas, pues se copiarán, harán copias exactas. Si son fórmulas, dependerá si son posiciones relativas o posiciones absolutas. Las posiciones absolutas tienen como característica que al copiarse no cambia la posición. En este ejercicio que hemos desarrollado, vamos a encontrar la fórmula del total. Vean que cuando yo copio la fórmula del total, ¿sí? Ahora lo voy a copiar y ustedes van a darse cuenta, después de ustedes les voy a explicar la técnica de copiado. Cuando yo copio la fórmula va cambiando celda por celda. ¿Bien? Celda por celda, porque sus posiciones son relativas. Vamos a suponer que estos valores están dados en dólares. Entonces voy a insertar una fila, vamos a insertar varias filas. Insertar varias filas. Y en una de esas filas vamos a poner datos, la TRM. Y vamos a suponer que nuestra TRM hoy es de 2.500 pesos. Bien. Estos 2.500 pesos vamos ahora a intentar que en el total aparezca en pesos. Vamos a insertar una columna acá que me diga total col pesos. Y vamos a tener la columna de total en pesos. Bien, vamos a construir la fórmula. Igual o más, cualquiera de los dos símbolos, más el total por la TRM. TRM significa tasa representativa del mercado y significa qué tasa tenemos que convertir cada peso que tengamos. Entonces me da 2.500 pesos. Este es el valor en pesos colombianos. Voy a ponerle 3 decimales para que se vea adecuado y le voy a quitar 3, voy a separarlo con comas, miles y millones, y le voy a quitar decimales. Entonces observen que la fórmula dice que es G7 por B2. G7 está perfecto y B2 también está perfecto. Para la primera fila es perfecto. Ahora vamos a copiar la fórmula. Entonces voy a copiar la fórmula y al copiarla encontramos ya algunos valores que empiezan a salir mal. Todo empieza a salir mal. ¿Y por qué? Si al copiar la fórmula estaba perfecta, porque si ustedes observan, el B2 cambió también. Y la forma de saber que va a cambiar es porque esta referencia es relativa. Cuando las referencias son relativas, las fórmulas cambian. Por tal motivo tenemos que modificar nuestra fórmula. Vamos a modificarla. Entonces le vamos a modificar, vamos a darle F2. Y nos vamos a ubicar en B2 y la vamos a poner absoluta. ¿Cómo la coloco absoluta? Poniéndole pesos antes de la B y pesos antes del 2, o ubicado sobre el B2, oprimo F4 y ahí me va a quedar en absoluta. La primera solución está perfecta y al copiarla empezamos a ver que ya los datos son correctos. Entonces ya los datos están siendo correctos porque ya se está multiplicando por la misma posición. Cualquier fórmula que me ubique y doy F2
el B2 nunca cambió al copiarse la fórmula. Estas son posiciones absolutas y posiciones relativas. Este es un un clásico ejemplo del uso de posiciones absolutas y relativas. La diferencia entre la una y la otra está cuando se efectúa la operación de copia. Al efectuar la operación de copia debemos tener en cuenta que esas posiciones queden fijas y no cambien. Los invitamos a que miren los videos para que profundicen en el tema de posiciones relativas y absolutas. Pero también es importante que revisemos los copiados. ¿Cómo se copia? Bueno, hay varias formas de copiar. Voy a quitar la columna, los valores de total. Y hay formas diferentes de copiar. Hay muchas maneras de copiar. Vamos a explicar las más fáciles. Las primeras con accesos de teclado. Entonces, la más común y la que siempre los usuarios hacen. Control y C. Debo estar ubicado en lo que quiero copiar, o sea, en la fuente que quiero copiar. Debo estar ubicado. Me ubico donde quiero que quede la recepción, donde quede la recepción donde quede la recepción, donde quiero que quede la copia, y doy control, la V, B pequeña o V, y automáticamente se copia la fórmula. Miren que aquí se copió la fórmula. En la línea de edición ustedes pueden observar en la línea de edición y la fórmula se copió. Él revisa que como son posiciones relativas, las posiciones relativas cambian cuando se copia. Es una manera simple de copiar, pero cuando tenemos muchas celdas que copiar, como en este caso que son más de 200 referencias, y yo quiero copiar esa fórmula a todas las filas del cuadro, sencillamente debo ubicarme acá, en la esquina inferior, doy doble clic y la fórmula se copia. ¿Sí? Se copia totalmente. En esta esquina se encuentra una crucecita. Yo trato de ubicarme ahí, que se convierte el cursor en una cruz, doble clic y el copia. Entonces, otra manera de copiar, es otra forma de generar copias. También es importante que a veces no quiero copiar el contenido, no quiero copiar la fórmula, sino quiero copiar el valor que me da esa fórmula. Entonces, hay diferentes formatos de copiado. Hay todo un menú de copiado. La tercera manera es cuando yo le digo, mire, aquí hay una opción de copiar formato. Ah, bueno, eso es para copiar formato, pero por ejemplo yo puedo decir control C copiar. Cuando yo voy a copiar, hay todo un menú de copiado y son todas estas opciones, ¿sí? Puedo copiar una imagen, puedo copiar el texto, puedo copiar la fórmula solamente, no el resultado, puedo copiar el resultado. Hay muchas formas de copiar. Entonces en los videos de apoyo ustedes van a encontrar cómo se utilizan estas diferentes formas de copiado, pero aquí lo que importa es que ustedes sepan cómo se puede copiar, hay diferentes maneras. Ese es copiar. Pegar, por otra parte, es cuando yo quiero trasladar un dato a otro sitio, una fórmula a otro sitio. Por ejemplo, control X, que sería la primera forma de pegar, de cortado, quiere decir cortar. Voy a ubicarme el cursor acá y le voy a decir control B pequeña. Entonces él copia la fórmula, copia todo, ¿sí? Pero quita el original. Bien, quita el original. Control Z es una opción que permite que la hoja quede como antes. Entonces fíjense lo que pasa con control C. Control C es copiar. Le doy control B y cuando copio una fórmula. Estoy copiando ahí la fórmula. Entonces miren que aquí cambiaron porque como son posiciones relativas cambia la fórmula. Y de pronto yo no quiero copiar la fórmula. Lo que yo quiero es copiar el resultado de esa fórmula. Entonces me ubico aquí, control X y muevo. Al mover, las posiciones se respetan porque en el cortar o en el mover o en el quitar y cortar o cortar y pegar, cualquiera como lo quieran llamar, lo que hacemos es quitar los datos de un sitio y ponerlos en otro sitio, pero los datos siguen siendo igual. Control Z es una operación, cuando ustedes se equivoquen, cuando ustedes hagan algo que no deben hacer, utilicen control Z. Control Z devuelve al estado anterior. Bien, este es copiados y pegados. Habrán más cosas que puedan copiar y pegar. Los invitamos a que miren los videos de apoyo para que en el ejercicio ustedes puedan practicar este copiar y pegar. Este es un elemento muy importante que como usuario debo saber utilizar. Invitamos a que miren esos videos y cualquier cosa nos escriban. Los esperamos en un próximo video. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.